sábado pasado, el martes, que tuvimos problema de internet, les envié un video. No sé si tuvieron oportunidad de verlo. Sin embargo, hoy voy a hacer un poco un resumen de los videos que les envié y vamos a seguir avanzando, estudiando algunas propiedades de las integrales de línea y luego vamos a definir que depende de x, y. Bien. Por un momento ya nos olvidamos de los campos y pensamos en funciones de nuevo. Se hicieron unos dibujos aquel día, un poco mostrando cuál era la interpretación geométrica de esa integral de línea, ¿no? Que tenemos varios elementos, tenemos la función, tenemos una parametrización que llamamos RT. Esta parametrización describe una curva en el plano. ¿Recuerdan? Esta parametrización tiene dos componentes, una en X, xt, y una en Y. La podemos escribir así, xti más ytj, para indicar que la primera coordenada es la segunda. Y j son vectores canónicos de R2 del plano. Bien, esta parametrización así también puedo representarla de esta forma, ¿no? Escribirla como entre paréntesis xt más y sub t o yt. Lo mismo, simplemente notación. Entonces necesitamos esto y decir, bueno, en cuál es el parámetro en que va a variar, cuál es el intervalo en que va a variar nuestro parámetro t. Entonces uno dice t varía entre dos números a y b. Bien. Y teniendo esto, entonces ya podemos decir cómo calcular una integral de línea en términos de nuestra parametrización. Bien. Es decir, que estamos definiendo un camino, ¿no? La integral va a depender de esta parametrización, en principio. Entonces la integral de la función f en este camino, en esta curva c, que viene siendo esta parametrización aquí, ds, porque recuerden que ahí se nos definían unas longitudes de arco. Entonces ds, habíamos llegado a que esto es igual a qué, a la integral de a hasta b. Bien, esta es una integral ya de variable real, normal. A y b son estos números que están aquí, donde se mueve nuestro parámetro. ¿De quién? De nuestra función f, pero evaluada en la parametrización. ¿Bien? F depende de x y de y. Entonces aquí donde está f, donde aparezca una x, coloco xt. Entonces miren que la función de dos variables, cuando hago esta composición aquí entre la función y la parametrización, va a quedar una función dependiendo de t solamente. Así. Y que este diferencial que aparece aquí de longitud de arco, en términos de, se puede escribir en términos de la parametrización y de la parametrización. Ese de S que está ahí, se puede escribir así como va a ser la raíz de x' t, ¿no? Más y' t. Entonces esas son las derivadas de la parametrización, ¿no? De las dos componentes. Se derivan y se suman, pero al cuadrado, ¿no? Bien, por dt. Entonces fíjense que esta integral que me quedó aquí al lado izquierdo es una integral de las sencillas, de una variable. Porque esta función aquí compuesta ya, evaluada pues en la parametrización, va a depender solo de t. Esto de aquí depende solo de t. Estoy integrando con respecto a t. ¿De dónde? De a hasta b. Entonces tenemos
teníamos ese resultado. Bien. Yo hice un dibujo, se mostraron algunas cosas, pero fundamentalmente es eso que teníamos. Bien. Porque cuando vimos esta parte del sábado, vimos que se hacía una partición de una curva, ¿no? Una curva que está sobre la superficie, que esa curva que está sobre la superficie que me genera la función f de dos variables, cuando la evalúo en la parametrización de acá. Entonces lo que teníamos era una curva aquí en el piso, y cuando la evaluamos en la función de dos variables teníamos otra curva por acá, y uníamos los puntos así. Entonces me quedaba como una superficie de esta forma, y decíamos que esta longitud, que esta integral de línea era como el área de esa superficie, ¿no? Más o menos fue eso, que lo podemos visualizar mejor aquí en este dibujo que yo hice. Aquí, miren, esta es la curva que está sobre la superficie, es decir, que esto es f evaluado en la parametrización, esta curva que está arriba. Y la curva repintada es la que está en el plano, pues la parametrización, ¿bien? Y en el fondo podemos pensar el área, la integral de línea como el área de esta región que ustedes ven aquí, ¿no? Esta que sombría aquí. Bueno, entonces eso vimos el sábado. Bien. Ahora, hicimos un ejemplo sencillo aquel día, que es el siguiente. En los últimos minutos, bueno, esta es la fórmula del teorema 2.3, ¿no? Esta fórmula es válida para cuando tenemos una función de tres variables también. ¿A qué me refiero? Bueno, que si f depende no solo de x y y, sino que de x, y y z. Aparece un tercer elemento aquí, ¿cierto? Entonces esta parametrización dependerá de otro elemento, digamos, parametrizamos una curva en el espacio de tres dimensiones. Entonces aparece un zt por aquí, k, ¿no? Porque es una tercera coordenada. Entonces aquí será lo mismo, aquí será f evaluado en xt, yt, zt, y aquí será la raíz de x' al cuadrado más y' al cuadrado más, dentro de la raíz, ¿no? Z' de t al cuadrado. Entonces a todo se le agregaría un z' al cuadrado, ¿no? En las fórmulas. Y se generaliza el resultado, bien, para tres variables. Eso es lo que muestra aquí, lo que nos dice pues esta igualdad. Aquí. Bien, aquí sin embargo hay un error. Es f que depende de x, y y z. Aquí falta un z. Bien. Y tendríamos sería válido esto también. Bien. Entonces, ¿tienen preguntas hasta ahí? Brangy, ¿está todo bien con Brangy? Bueno, difícil madrugar los sábados, ¿no? Pero en la universidad escogió estos horarios, es raro, pero bueno. Entonces, ejemplo 2.4, este ya lo hicimos. Este era un ejemplo sencillo porque la parametrización nos la dan. Aquí nos dicen, calcula esta integral de línea, ¿no? Donde C es la curva, xt igual a 3t, yt igual a t al cubo, t varía entre 0 y 1. Fácil, se aplica la fórmula, ¿no? Se evalúa la función de dos variables en la parametrización. Donde está x colocó 3t al cubo, donde está y colocó t al cubo. Y bueno, aplico la fórmula, esto lo hicimos ya, entonces no es un caso especialmente interesante ahora. Podemos pensar en este otro ejemplo, ¿bien? Porque aquí sí dice, miren, encuentre una parametrización continua por a secciones o a trozos de la trayectoria C que se muestra en la imagen, ¿no? Entonces nos dan una imagen ahí. Y luego dice, calcula esa integral de línea. Fíjense que aquí tenemos una función que depende de x, y z, de tres variables. ¿Bien? Entonces hay que hallar una integral de línea sobre la curva que nos muestran aquí en el dibujo. Fíjense que están dibujando el plano
en 3 dimensiones, ¿no? X, Y, Z. Es una curva que está en 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo vamos a parametrizar esta curva que ven ahí, en forma de triángulo? Entonces, veamos que no es complicado parametrizar esa curva. Entonces, vamos a ver. Tenemos que saber un poquito de álgebra, pero de álgebra lineal, ¿no? Porque cómo yo defino, cómo yo parametrizo este segmento, por ejemplo. Empecemos aquí en el origen del plano. Puedo hacer un zoom aquí. Antes de hacer las cuentas, analicemos lo siguiente. Si comencemos aquí en el origen del plano cartesiano. Entonces, para parametrizar esta curva, tenemos que hacerlo por segmentos. ¿Bien? Por ejemplo, desde el origen hasta el punto 0,1,0 en este primer segmento. Luego de ahí hasta el punto 0,11. 0,11 regreso al origen. Bien. Vamos a tener que hacer una parametrización a trozos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a escribir eso? Digamos, tenemos un triángulo ahí. Entonces podemos decir, parametrizo primero el primer segmento, C1, luego el segmento 2, que le llamamos C2, y el segmento 3. ¿Bien? Por lo tanto, la integral que me están pidiendo hacer, que es sobre todo la curva C, que es el triángulo, ¿no? Pues escribir aquí C, el triangulito, pues, para indicar que es todo. La función f, que es de 2 variables, por propiedad de linealidad de la integral de línea. Al ser una integral, la forma en que se definió ya hereda todas esas propiedades lineales, ¿no? Entonces miren que esta curva, que es el triángulo completo, C triángulo, digamos, es la unión de estas 3 segmentos, ¿cierto? Es una unión disyunta, ¿sí? Es decir, que si intercepto estas dos, cualquiera de las dos curvas que aparecen aquí en esta unión, la intersección es vacío, pensemos así. Entonces una unión disyunta, entonces la integral sobre la curva que es todo el triángulo es igual a la suma de las integrales en cada pedazo. Entonces la integral en el triángulo, en el segmento 1, ¿no? Más la integral en el segmento 2 del triángulo, más la integral en el segmento 3. ¿Bien? Entonces linealidad se llama. Que esta propiedad la tenemos desde siempre en integrales, ¿no? Todas las integrales satisfacen, las que hemos estudiado satisfacen esta propiedad. Así como cuando en cálculo integral teníamos la integral de a hasta b, que era igual a la integral de a hasta c y luego de c a b. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una propiedad equivalente de c a b. Entonces, esto nos ayuda mucho, esta propiedad. ¿Por qué? Porque nos están diciendo en el fondo que hagamos 3 integrales, o sea, que parametricemos segmentos y hagamos en el fondo estas 3 integrales en cada segmento. Bien. Entonces vamos a parametrizar el segmento 1, la primera parte del triángulo, el segmento 1. ¿Cómo lo parametrizo? Entonces vamos al dibujo de nuevo. Bien. ¿Está todo bien hasta ahí? ¿Hay preguntas? Bueno. ¿Sara tiene preguntas? Sara. No sé. No, profe. Jessica no vino a clase hoy. Su compañera de talleres. Creo que no. Ah, hoy le tocó a usted. O sea, van turnando, ¿cierto? Sí, señora. Ah, bueno. Bien, entonces sigamos aquí. Entonces, aquí tenemos que parametrizar este segmento. Bien, este segmento que está sobre el eje Y, miren, parte del origen hasta el punto 0,1,0. Bien, entonces
uno puede pensar esos dos puntos, a ver, como si fuesen vectores, ¿no? Entonces tengo como dos puntos, o digamos el punto del origen, que es el punto, puedo escribirlo en forma de columna si quiero. Punto A, el origen, y el B, que es el punto 0, 1,0. Entonces si uno tuviese que hallar la ecuación de la recta que tiene esta dirección, el AB, uno cómo hace. Si yo quiero hallar un vector, una recta que tenga la dirección AB, uno lo que hace en álgebra lineal era, cuando quiera hallar AB, ese sentido, ¿no? Uno calcula B menos A, es decir, el vector final menos el vector inicial. Y de esa forma defino un vector con ese sentido, con esa dirección. ¿Bien? Entonces eso es lo que vamos a hacer en principio. Primero encontrar la dirección hacia donde me quiero mover, ¿no? Hacia donde va nuestra curva C1. Entonces hago esta resta. ¿Cuánto es B menos A? Como A es 0, B menos A es B. Es decir, eso da un 0,1,0. Bien. Entonces esto es lo que llamamos el vector director. Si quieren pensarlo así, vector director. Entonces punto final menos punto inicial. Ahora, luego que uno tiene un vector director, ¿uno qué hace? Resulta que para hallar la ecuación de esa recta que vamos a llamar RT, llamamos la RT1, 1 porque es la curva 1, va a ser igual al punto inicial A más T veces el vector director, que es este. Veámoslo aquí igual al vector director, o no coloquemos más notación, más bien escribamos T veces el sentido AB. ¿En cuánto da estas operaciones que están ahí? Ya sabemos que el vector A es el vector 0, coordenada 0, entonces no suma nada. Entonces me quedaría T por 0, 0, 0, 1, 0. Eso me dio AB. Bien, y si distribuyo el T si estoy multiplicando un escalar por un vector, si hago la multiplicación, eso me da 0, 1 por T es T, 0, 0 por T es 0. Bien, pero tuve esto. ¿Esto cómo lo puedo traducir? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la primera coordenada de la parametrización es que esto que está aquí es xt, ¿no? Este t que está aquí pues es y sub t. Y la última entrada es zt. Bien. Entonces yo obtuve una parametrización que la representé en forma de vector. Pues yo estoy diciendo quién es x, quién es y, quién es zt. Bien, entonces ya parametricé. Bien, ahora, como yo debo recorrer desde el origen hasta el punto B, hasta acá, es decir, desde 0 hasta 0, 1, 0. Entonces, ¿de dónde a dónde debe variar? Entonces, va a tener que variar desde 1 hasta 1 y comenzando en 0. Entonces, cuando t vale 0, ubico aquí el 0 y estaría en el vector, aquí en el vector inicial A. Y cuando t vale 1, pues estaría en el vector final 0, 1, 0. Estaría aquí. Bien. Y cuando te varían en valores intermedios, pues estoy recorriendo el siguiente segmento. Todos estos puntos intermedios aquí, es cuando te vale un medio, por ejemplo, cuando te vale un medio estaría por aquí, a mitad de camino, en el punto 0, un medio, 0. Y así sucesivamente. Entonces, de esa forma recorro este segmento
en el sentido que me están dando aquí, ¿no? Desde el origen hasta este punto. Entonces ahí parametricé, ¿bien? Que puedo colocar esa parametrización de otra forma. La puedo escribir así, si quieren. Puedo escribirla, decir que, bueno, yo voy a borrar por acá arriba. Decir que R1 es de T, la parametrización del segmento 1 es igual a 0i, ¿cierto? ¿Por qué 0i? Porque la primera coordenada nos dio 0, más tj, porque la segunda coordenada dio t, más 0z, es decir, 0k aquí, la última coordenada. Bien, esa es la otra forma que yo podría escribir esa parametrización. O si quieren, puedo hacer así simplemente. Decir que x de t es 0, y de t, zt es 0 también, y y de t es t. Todo esto está diciendo lo mismo. Y t es t, por esta igualdad acá. Y zt es 0. Bien, entonces aprendimos a parametrizar segmentos. Bien, recapturando la idea aquí, voy a resumirlo rápidamente de nuevo. Tomo el punto inicial, A, punto final, y calculo la dirección, AB, esta dirección AB, que es por definición punto final menos punto inicial, B menos A. Hago la resta. Esto me da el vector. Bien. Luego, para definir la parametrización, ¿cómo hago? El punto donde parte el segmento, en este caso el punto A, más t veces, esto es una constante siempre, colocar t veces el vector director AB. Y listo. Entonces ya con eso tenemos la parametrización. Bien. Para los otros segmentos el caso va a ser totalmente análogo a esto. Es decir, esta fórmula la vamos a tener que repetir otras 2 veces para los otros 2 segmentos. Esta que está aquí. Bien. ¿Preguntas? Entonces aquí en la nota de todos ustedes pueden revisar. Miren, aquí la solución dice así, se va a dividir la curva en 3 secciones. La primera sección va del origen, el punto 010. La segunda, bueno, van describiendo todo. Aplican la propia linealidad, ¿no? Que les mencioné. Y luego empiezan pues las parametrizaciones. Bien, aquí tienen ellos, por ejemplo, el vector director multiplicado por t más el punto inicial. Y aquí hacen el proceso para cada curva. ¿Ven? Son 3 parametrizaciones que tenemos. Listo. Entonces vamos por la segunda parametrización. Entonces veamos. Entonces de este punto al punto 010. Entonces vamos a hacerlo. Dejemos la misma notación A y B, sí, lo mismo. Llamémoslo A y B. Las fórmulas son iguales, ¿verdad? Son constantes. Lo que cambian son los vectores que tengamos. Bien. Entonces A en este caso va a ser el que está sobre el segmento, sobre el eje Y, pero que no es el origen. Entonces 0, 1, 0, perdón, 0 acá. El punto B va a ser el que está arriba en el plano YZ, que es de coordenadas. Acuérdense, 0, 1, 1. Bien. Entonces tengo que hacer esta resta para encontrar el vector director AB. Y en ese vector que va subiendo así. Acuérdense. Ya hicimos este que va así, a uno que va subiendo y otro va bajando acá. Entonces estamos aquí, ¿no? Entonces para encontrar esta dirección subiendo, B menos A. ¿Cuánto da B menos A? Recuérdense, restamos coordenada a coordenada.
Entonces, a ver, voy a escribir los vectores aquí. 0, 1, 1. Todo el mundo ya iba a hacer la lineal, ¿no? Menos 0, 1, 0. Cuando resto esto, resta coordenada, coordenada 0, menos 0, 0. 1, menos 1, 0. Entonces me va dando 0, 0. Y 1 menos 0, que es estas últimas coordenadas, es 1. Entonces ya encontré el vector director, fíjense. Bien, ahorita sigamos acá. Fíjense que las fórmulas no cambian, solo cambiaron el valor de los vectores. Entonces borremos esto. Y ubico ahorita sí, ¿quién es A en este caso? A es 0, 1, 0. Entonces coloco aquí 0, 1, 0. Yo estoy trabajando con la forma en columna, ¿no? La representación en columna del vector o el punto. ¿Quién es AB en este caso? Más T, miren T, por el vector AB, que es 0, 0, 1. Entonces coloco aquí 0, 0, 1. Bien. Si distribuyo el T y hago la suma correspondiente, ¿qué me va a dar? Por ejemplo, T por 0, 0, T por 0, 0 en la segunda. La última coordenada tendría un T, ¿no? De esta multiplicación. Entonces, cuando sumo los dos vectores, luego de haber hecho la multiplicación por escalar, me da 0. Bien. Luego aquí me queda un 1 más 0 me da 1. Y luego me queda este 0 aquí, sumado con T. 0 más T es T, entonces me da T en la última. Bien. Y encontré la parametrización correspondiente a la curva 2. Bien. Entonces voy guardando toda esa información, ¿no? Esas parametrizaciones las voy guardando y al final hago la integral de línea. Entonces voy a escribirlo aquí. A ver, voy a escribir aquí. Si entienden bien este ejemplo, la mayoría de casos son así, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos segmentos o rectas. Ya más adelante aprendemos a parametrizar circunferencias o parte de una circunferencia. Aunque creo que en la clase anterior se habló sobre eso, ¿no? Pero hoy podemos revisarlo de nuevo. Entonces, esta parametrización 2, ¿qué va a ser? 0 en la primera coordenada, 0i, más, en este caso hay un 1, miren, 1j, más tk. Bien. Más tk. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que x, en esta parametrización es 0, ¿no? X es 0, y este es 1, y zt es t, ¿no? Zt es t. Bien, ahí parametrizamos el segundo segmento. Bien, y para el tercer segmento, no voy a hacer las cuentas porque ya la hice con estos dos primeros. Ustedes pueden revisar, por el momento pueden simplemente tener un acto de fe de que el libro, las notas nos dicen la verdad. Yo voy a escribirlas simplemente ahí. Bien. El tercer segmento tiene la siguiente parametrización. Aplicando las mismas fórmulas, punto inicial menos punto final para hallar el vector director, y luego para hallar la parametrización es el punto inicial más t veces el vector director, etc. Haciendo eso, nos damos cuenta entonces que la tercera parametrización, es decir, del segmento que va de aquí hasta el origen, es igual a veamos, esta parametrización que está aquí, ¿bien? Que usando nuestra notación, quiere decir que x es 0, xt, y sub t es 1 menos t, y zt es 1 menos t también. ¿Bien? Ah, bueno, me faltó decir que t varía entre 0 y 1 en los tres casos.
Coloquemos la siguiente parametrización. R 3T. Entonces es 0i, si quieren, escribimos así. Más 1 menos T J. Más 1 menos TK también. Bien. Es una forma de representarlo. O puedo decir simplemente esta información, que xt es 0. Que y sub t es 1 menos t. Y que zt es 1 menos t también. Bien. Para los tres casos, ustedes pueden ver que t varía entre 0 y 1. Cuando varía entre 0 y 1, se abarcan esos, los segmentos recorren lo que necesitamos, ¿no? Noten que todos los segmentos son de longitud 1, excepto el último. Pero cuando t recorre en este intervalo, se describe el segmento que deseamos. Entonces ya tenemos las tres parametrizaciones. Bien, ahora sí, vamos a empezar a calcular la integral de línea. Bien, entonces empecemos. La integral de línea en la parametrización 1. De f de s. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ver primero quién es la función f. Recuerden que es una función de 3 variables. Entonces veamos quién es la función. La función es 2x más y cuadrado menos z por ds. Entonces, a ver, voy a escribir por aquí la función para no olvidar. 2x menos más y cuadrado menos z. Escribirla por acá. Recuerda, f más y cuadrado menos z. Bien. Y ahorita sí, lo que tenemos que hacer es integrar desde 0 hasta 1, porque en ese rango varía nuestro parámetro t. Bien. Y evaluar la función en la parametrización. Entonces vamos, a ver, hagamos el caso de la primera parametrización. ¿Sí? Entonces en este caso x vale 0, y vale t. Entonces aquí me quedaría 2 por 0, 0. Y vale t. Entonces me haría más t cuadrado, un t cuadrado por aquí, ¿no? Y z vale 0. Miren. Entonces, cuando evalúo la función en la parametrización, me da simplemente un t cuadrado. Vamos a escribirlo aquí. ¿Qué fórmula sigue? Estamos aplicando qué fórmula primero que todo les muestro. Cuando uno tiene ya la parametrización. Esta de aquí, fíjense. Bien. Ya hicimos esto. Esta primera parte ya. Evaluamos nuestra función de 3 variables en la parametrización y nos dio un t al cuadrado. Ahorita tenemos que calcular la raíz cuadrada de las derivadas, la suma de las derivadas al cuadrado. Bien. Entonces vamos por eso. Dibujo aquí una raíz. Bien. Entonces, ¿cuánto es x' al cuadrado? X', miren, x es igual a 0. Entonces su derivada es 0, el cuadrado es 0. Entonces no contribuye nada. ¿Cuánto es y'? Si y de t es igual a t, su derivada es 1. 1 al cuadrado es 1. Entonces por aquí me queda un 1 al cuadrado. ¿Y cuánto es z'? Z' es 0 porque z es 0. Es constante, su derivada es 0. 0 al cuadrado es 0. Entonces me queda toda esa raíz, me queda simplemente en este caso 1 al cuadrado. Raíz de 1 al cuadrado, que es 1. Por dt. Bien. Por lo tanto, la integral de línea en ese primer segmento, ¿cuánto va a dar? Esto, raíz de 1 al cuadrado, pues es 1. Entonces al final tengo la integral de t al cuadrado, que es t a la 3 sobre 3, ¿no? Y evaluado
en los extremos, en 1 y en 0. Cuando lo evalúo en 1 me da 1/3. Bien, entonces la integral en ese primer segmento da 1/3. Bien. Vamos por el siguiente, la siguiente integral en la siguiente parte. Entonces veamos a ver qué le dio al libro. 1/3, mírenlo aquí. Vamos bien. Listo. Después de hacer las parametrizaciones ya es muy sencillo el proceso. Bien. ¿Cuánto es la integral en el siguiente contorno? Digamos, el contorno, puedo usar el color azul porque lo escribí en azul. Entonces sería el contorno 2, o en el segmento 2 de f de s. ¿Cuánto va a dar? Sería la integral de 0 a 1, ¿cierto? De mi función evaluada en la parametrización. Miren la parametrización. X vale 0, Y vale 1, entonces me daría un 1 al cuadrado por aquí. El X y vale 0, entonces este 2X se elimina. Y el Z vale T, entonces me daría menos T. Bien. ¿Y cuánto me da X'? Da 0. ¿Cuánto me da Y'? 0 también porque es igual a 1, le haría una constante 0. ¿Cuánto me da Z'? Me da 1. Entonces al final esto me queda un 1 al cuadrado también aquí. Por dt. ¿Cuánto da esta integral? Bueno, la integral de 1 es t. La integral de t es t a la 2 sobre 2. Entonces esta la derivada evaluada en 0 y 1. Bien. Cuando lo evalúo en 1 me da 1 menos 1 medio, ¿no? Cuando lo evalúo en 0 todo se anula. 1 menos 1 medio es 1 medio. Entonces eso da la integral de línea en el segundo segmento. Bien, 1 medio. Este 1 medio que está aquí. ¿Listo? Y si hacemos lo mismo para el segundo caso, entonces miren, en ese caso X vale 0, Y vale 1 menos T, Z vale 1 menos T. Luego evaluamos la parametrización. La derivada de X es 0, la derivada de YT es menos 1, la derivada de ZT también es menos 1. Me va quedando esto. Me queda un raíz de 2 ahí. Y si hago de las cuentas, pueden verificar que da 5 menos raíz de 2 sobre 6. A la final sumo los tres valores y obtengo la integral de línea en todo el triángulo que nos dieron. Bien, se nos acaba el tiempo de esta sección. Si quieren, revisen estas cuentas y tienen 10 minuticos para revisar estas cuentas. Y ya continuamos. Bien, luego de 10 minutos. Listo, hagamos un ejercicio activo ahí de revisar estas últimas cuentas en sus casas. Ustedes ya tienen estas notas, ¿no? ¿Listo?